Faltan muchos. Estamos casi en el mismo número que hoy, así que Bueno, continuamos entonces. Bueno, avanzamos con la identificación de los géneros que están, o sea, son los dos únicos géneros de la tribu. ATA y ambos géneros están presentes en Misiones y buena parte del país. El género ATA es caracterizado por tener tamaños de obreras más grandes que Acromyrmex, por poseer 3 pares de espinas dorsales en el tórax. Acromyrmex, en cambio, tiene 4, 5 o más pares, depende de la especie de estas espinas. Tubérculos en el gáster. No voy a abrir el hipervínculo, pero los tubérculos son como unas verruguitas que hay acá en la última sección del abdomen. El abdomen, en el caso de las hormigas, está dividido en 3 partes: peciolo, pospeciolo y gáster. Esta sección sería el primer segmento del gáster. No sé si se ve la flechita del mouse cuando yo proyecto, pero bueno. sí, sí, se ve. Eh, A ver, bueno, ahí está. En caso de ATA, esto es liso, digamos, sin estas verruguitas, y en la Acromyrmex está presente. El tamaño, bueno, de las obreras, ya dije que en ATA son mucho mayores. Fíjense acá el gráfico a escala, debe tener 1 centímetro tranquilamente esta hormiga, y en la otra no llega a medio. Después, el tamaño de los nidos también es muy importante. En ATA son muchísimo más grandes, y en Acromyrmex son más pequeños. Más grandes y profundos en ATA, ¿sí? Numerosas cámaras, ya vamos a ver un poco la arquitectura. Pero la identificación a priori que se hace es por el número de espinas dorsales y bueno, por el tamaño. Los nidos también son característicos. Bueno, la arquitectura de nidos de Acromyrmex en general son nidos pequeños, de una a pocas cámaras donde está el hongo. Son superficiales en su gran mayoría, es decir, que tienen, esta cámara está muy cerca de la superficie terrestre, o sea, la superficie de la Tierra. Cuando es común que a veces cuando uno está haciendo la búsqueda de los hormigueros, uno se topa con esto e incluso puede pisarlo y caer un poco con el pie adentro, porque son superficiales en serio. Y bueno, en general también depende de la especie, pero hay, por ejemplo, Acromyrmex lundi, y hace nidos muy, muy cercanos a bases de árboles o abajo de troncos. Esto es muy común con Acromyrmex. Otras especies también hacen montículos así con paja o restos vegetales. Eh, por eso se ganaron el nombre vulgar de basureras también. Y otra es que dejan mucho material tirado cuando acarrean. Pero bueno, acá vemos distintos modelitos de nidos según la especie. Y acá el último caso es el de Acromyrmex coronatus que le dije hoy, que cuando va a llover o cuando llueve fuerte pueden mudar su nido a horquetas de los árboles y así. En cambio, los nidos de ATA son muy grandes, son verdaderas ciudades internas. Pueden llegar a tener 6 metros de profundidad, montículos centrales muy, muy grandes, muy altos, más de 1 metro a veces. Depende también, cada especie tiene su forma de hacer los nidos, y también depende un poco del tipo de suelo que hay. Podemos encontrar a veces que solamente tenemos bocas dispersas y nunca encontramos la parte, este montículo. Es porque ese hormiguero encontró un lugar donde no tuvo que sacar tanta tierra. Esta imagen con tierra colorada es el caso de Ata sexdens, que es la especie de Ata
presente acá, o más presente, más importante en Misiones. Y esta de abajo es Atta olenwederi, es una hormiga que por ahí consume más, Atta sexdens consume más dicotiledóneas y pináceas, coníferas, y Olenwederi se dedica más al consumo de pasturas. Por eso está presente en la zona, en el distrito de los Campos, sería el sur de Misiones, Corrientes y la Chaco, Mesopotamia, digamos, hacia el sur, donde la vegetación natural fueron pastizales. Acá tengo un breve video, pero no les voy a mostrar. Les voy a pasar después el link al grupo, donde el que les interese puede ver. Hay un investigador que rellenó un hormiguero de Atta con cemento y después lo excavaron y van a ver la inmensidad que tiene ese hormiguero. Y así, bueno, mucho, así, o sea, esa es la situación que tenemos acá en Misiones, son nidos muy grandes. Bueno, en cuanto a las especies más comunes en Argentina, de Acromyrmex tenemos un montón. Lundi, que tenemos acá en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, toda la Mesopotamia, llega hasta Buenos Aires. Acromyrmex lobicornis es la que llega a la zona más austral, llega hasta la Patagonia. Acromyrmex laticeps, rugosus, subterráneos, también muy presente en Misiones, Egeri, ambiguus, crassispinus. Y de Atta, en Argentina tenemos Atta sexdens, que es la conocida como minera, es la plaga más importante acá en Misiones. Atta olenwederi, que les dije ya que es la Isaú, más hacia el sur. Y Atta saltensis, que es de la zona Noa, Cuyo, que hay poca referencia bibliográfica, pero que hay. Bueno, en cuanto a los daños que producen en las forestaciones, según estudios, con 100% de foliación en Eucalyptus saligna, se redujo un 40% de la producción volumétrica de madera por año. Con un 50% de foliación de las plantas, se produjo un 13% de disminución de la producción volumétrica. Con Grandis, con una defoliación a los 6 meses, bajó el diámetro un 30%, la altura un 25%, el volumen un 60%. Esto es un ensayo con defoliación artificial. Estos no son datos míos, perdón. Yo estoy haciendo algo similar en mi tesis, pero no son datos míos, pero se asemejan bastante. Esta primera foto, esta sí es mía. Esta foto la saqué en el ensayo de daño económico, donde esta planta alta, grande, de Eucalyptus grandis, se ve que se ve la altura que tiene esa planta, tiene 1 año de edad. Está rondando, en este caso, los 6 a 7 metros. Al costado, esa planta no tuvo defoliación, ninguna defoliación, ningún ataque. Acá al costado, ven una planta que tiene casi la mitad de la altura. Esa planta fue defoliada al 75% en un solo evento, es decir, un solo ataque. Del 75% de las hojas después del establecimiento, y fíjense la consecuencia que tiene 1 año después. Hay otro tipo de consecuencias que produce el ataque por hormigas, aparte de la mortalidad, que también es muy alta más que nada al principio del establecimiento de las plantaciones. También produce bifurcaciones, que es el caso de la segunda foto, ¿sí? Entonces, bifurcaciones o ramas gruesas, desproporcionadas, perdiendo la dominancia apical y perdiendo la oportunidad de venta de madera de alto valor, por ejemplo, de bobinable o cerrable de primera. Entonces, un efecto económico también. Y bueno, la otra foto es en el ataque sobre pino. En plantaciones de eucalipto también este investigador determinó que 4 nidos por hectárea
producía una pérdida del 14% en plantas adultas, ¿sí? Ya no es más en plantas juveniles. Cuando hay 15 a 40 metros cuadrados de hormigueros por hectárea, ya hay daño económico. Fíjense estos datos, 15 a 40 metros cuadrados son nidos medianos a pequeños. Es un nido de 5 por 3 metros, ya es un nido de 15 metros. Ese es un nido casi pequeño para el caso de Atta sextens, que es la especie preponderante acá. En el caso de Taeda, se causan pérdidas volumétricas del 10% al final de turno. Esta es una foto de uno de mis relevamientos y fíjense el tamaño del carril. Esta es una virome y un carril dividido subdividido en tres. Bueno, ¿qué condiciones se dan para que las hormigas empiecen a forrajear? Está la temperatura, ellas son muy sensibles y cuando la temperatura es mayor a los 30 grados dejan de forrajear. Forrajear se llama la actividad de ir a buscar o cortar alimento. Y dejan también cuando es menor a 15 grados centígrados, más o menos esos son los parámetros. Cortan y transportan todo el año, pero con diferente nivel de actividad. En invierno reducen y en el verano, cuando son calores muy extremos, también. En el verano, de hecho, si es de día hace mucho calor, forrajean de noche. El viento es otro factor por el obstáculo que les produce. Disminuyen su actividad o dejan de hacerlo si los vientos son muy fuertes. Y otra respuesta es disminuir el tamaño de la partícula que acarrean. Bueno, no forrajean cuando llueve y después de una lluvia lo que hacen es trabajos porque cuando llueve se tapan las bocas, entonces después de la lluvia lo que hacen es extraer tierra para liberar todos esos conductos que se taparon. Bueno, existen distintas opciones de control y manejo de la plaga. Entre ellas están los controles físicos, mecánicos, culturales, biológicos y químicos, que es el más usado. Voy a ir describiendo los principales. En cuanto al control químico, las tres opciones más usuales son los cebos granulados, los polvos y la termofumigación. Los cebos están compuestos por un principio activo que es un insecticida y un compuesto atrayente, algo que les gusta a la hormiga, que en general es pulpa cítrica. Eso es muy atractivo para ellos. Pulpa de naranja. Entonces estos cebos tienen ese material que les gusta contaminado no contaminado, sino agregado el insecticida. Entonces actúan por atracción. Uno lo coloca en los hormigueros y las hormigas mismas se van a servir de eso, van a buscarlo y lo ingresan al interior de su hormiguero. Entonces, lo que hacen las hormigas es, una vez detectado el cebo, lo llevan al interior, lamen eso, o sea, porque ellos tienen todo un proceso de aprovechamiento del material. Lamen, lo trituran y lo incorporan al hongo. Y en eso de lamer y triturar, ingieren el veneno y después con lo que yo le conté de la trofalaxia se van contagiando entre sí. Entonces lo que tenemos que considerar es que los insecticidas usados como veneno tienen que tener unas características peculiares. Una es que tengan acción retardada, es decir, que no maten al toque cuando la hormiga entre en contacto, sino que entre 4 o 7 días recién produzcan la muerte del hormiguero. Así las hormigas no se dan cuenta que ese cebo le está haciendo mal. Otra cosa es que sea letal en bajas concentraciones, porque acuérdense que la cantidad que ellos incorporan no es mucha. Y además al hacer la trofalaxia siempre se va diluyendo ese veneno. Entonces a muy bajas concentraciones ese producto debe ser letal.
Otra cosa es que sea inodoro, es que no tenga olor, porque si no, porque ellos se comunican por lenguaje químico, lo van a detectar. Si no tiene olor, no lo van a poder detectar. Y otra cosa es que sea de bajo impacto ambiental. Eso es como requisito medio que para todos los productos. O es la tendencia, cada vez, primero se empezaron con productos muy fuertes y ahora se está bajando. Bueno, las formulaciones más comunes de los CEOs son, una es la sulfuramida, que actúa por ingestión y inhibe la formación de ATP, y el fipronil, que ataca el sistema nervioso central. En los CEOs, el fipronil viene a concentraciones del 3 por 1000, 3 partes por 1000, y la sulfuramida creo que al 2%. Después hay estos mismos, hay otros productos, pero estos son los principales, y de banda verde. Y hay otras, para el manejo, el control sistemático, que vamos a ver un poquito después, lo suelen fraccionar en estas cajitas, o hay otros modelitos que son, qué sé yo, unos sobres, que para evitar el contacto con la humedad y que sea más práctico el control, se usa eso. Bueno, ¿cómo calculamos la dosis? Para Cromirmex, hormigueros hasta 50 centímetros de diámetro, una dosis de 10 gramos. Si son de 80 centímetros de diámetro, la dosis ya es de 20 gramos. Y en hormigueros más grandes que llegan hasta los 1,30 metro de diámetro, la dosis puede ser de 30 a 50 gramos para el nido, ¿sí? Siempre se dosifica en los carriles activos, en las bocas activas. ATA, hay que dosificar el sebo en función de la superficie, porque son nidos muy grandes. Entonces, ¿qué se hace? Cuando el operario encuentra el nido, lo que tiene que hacer es tomar sus dimensiones en su mayor largo y en su mayor ancho. Acá tengo ejemplificado un caso práctico, donde en este hormiguero, ven que tiene distintas zonas con montículos, porque son así los nidos. Estos círculos grandes representan montículos, y los puntitos representan bocas de forrajeo. Entonces, este hormiguero de largo dio que tiene 10 metros y de ancho 5 metros. Calculamos la superficie multiplicando largo por ancho y nos da 50 metros cuadrados. Un nido de 50 metros cuadrados. Entonces, en general, casi todos los CEOs vienen formulados para aplicar 10 gramos por cada metro cuadrado de hormiguero. Igual hay que verlo en el Marbete, ahí podría cambiar, pero casi todos vienen a esta dosis. Entonces, a este nido deberíamos aplicarlo 500 gramos de cebo. ¿Cómo lo repartimos? Lo repartimos, como les dije recién, entre las bocas que estén en actividad. No colocarlas sobre las bocas, sino a una distancia más o menos del 30 centímetros. Colocar al costado de los caminos, no sobre los caminos. ¿Saben por qué? Porque el cebo ya ya atrae a las hormigas. Lo que tenemos que aprovechar es eso, que las hormigas se ven atraídas y buscan el cebo. No tienen que identificarlo como un obstáculo. Las dosis, bueno, de repartirla entre las bocas activas, donde hay forrajeo, digamos, que sea una repartición proporcional. Si en una boca, ponerle que hayan 2 bocas activas y en una haya el doble de actividad, la ponemos el doble de cebo en ese lugar. Después, evitar temperaturas superiores a 30 grados centígrados, porque, bueno, ahí cesan su actividad. Usar productos frescos, no ese que tenemos guardado hace un año, porque pierde el poder atractivo. Después, de preferencia, no es necesario, pero sí es preferente, es mucho mejor el control cuando se hace cuando las hormigas estén en actividad, o por lo menos cuando estén iniciando su actividad. No aplicar con pronóstico de lluvia, la humedad es un factor que deteriora muy rápido la efectividad de los cebos. El suelo debe estar seco por lo mismo. Bueno, ya les dije lo de las bocas y los carriles. No tocar con las manos porque desprendemos olor y las hormigas no les gusta. Hay que almacenar correctamente, preferentemente con un cierre hermético en lo posible, no almacenar paquetes
cerrados o abrir, digamos, no guardar un paquete abierto, ¿no? No almacenar, por más que sea un paquete nuevo al lado de combustible o cualquier otra sustancia que tenga olor. Evitar el sol, porque el sol también, los rayos ultravioletas y la temperatura degrada el poder atractivo y también el poder químico. Y obviamente vuelta a la humedad. No fumar por los olores y principalmente por los olores, pero también por cuestiones de protección personal. Usar guantes y que las cuadrillas se recomiendan que se especialicen a personas para el control de hormigas, porque cuanto más experiencia adquieren, el control después es más efectivo. Entre las ventajas de los cebos está el fácil manipuleo, digamos que no hay tanto riesgo, y fácil también. El transporte es fácil, el almacenamiento es dentro de todo fácil, no necesitan equipos especiales, permiten una aplicación sistemática, con el caso de las cajitas que les mostré hoy. Las dosis son muy bajas, eso es muy bueno para el ambiente. Y las desventajas, bueno, la aplicación en días húmedos, que existe muchas veces rechazo por uso o manipulación errónea, y el reconocimiento de las hormigas por una mala aplicación, ¿sí? O sea, bastante similares todos puntos. El riesgo de la utilización de esto es bajo, riesgo para la salud, ¿no? La otra estrategia, los polvos hormiguicidas. Existen varios productos, los más utilizados son piretroides, como la deltametrina, que trabajan por contacto e ingestión, los órganos fosforados, como el clorpirifos, el finitrotión, que son de contacto, ingestión e inhalación, y se pueden aplicar espolvoreando sobre los nidos o insuflando. Para el espolvoreo conviene abrir el hormiguero. Esto se haría en el caso de hormigueros pequeños o hormigueros de Acromirmex que tienen la cámara superficial. Con el polvo cubrir la superficie del nido, y la cantidad es dependiendo del tamaño, entre 350 a 1200 gramos por hormiguero. El insuflado es más apropiado porque ahí ya metemos el producto en el contacto directo con las hormigas y la honguera y la reina principalmente, que es lo que buscamos matar. Es más rápido, se puede calcular la dosis. Acá tenemos datos de dosis para los hormigueros, pero lo más práctico de saber cuando uno está haciendo la actividad es insuflar, eso va por las bocas, ¿no? Insuflar hasta que sale el polvo por otra boca, entonces ir avanzando hasta que sale por todos los orificios. Esa es la forma práctica. La ventaja es que es de fácil manipulación y transporte, ideal en épocas secas, porque no queda pegado a las paredes. El equipo de aplicación son livianos y bastante baratos. La desventaja es que hay que encontrar el hormiguero, no se puede utilizar en épocas de lluvia y no son adecuados para hormigueros grandes, que en el caso de ATA, porque bueno, ahí habría que volver a repetir muchas veces la aplicación, entonces para ir mejor serían los cebos en ese caso, o la termonebulización que vamos a ver ahora. El riesgo es moderado, ¿por qué? Porque trabajamos con polvos y el polvo puede disiparse o volar por el ambiente, y si no se usa el equipo apropiado, uno puede inhalarlo. La otra estrategia es la termonebulización. Es una estrategia de meter un producto químico de distintos tipos. Acá tengo. Tienen en la presentación que le vamos a pasar, está descripta. El insecticida, la particularidad que tiene es que se mezcla con un aceite que en general es el gasoil, que va a una placa caliente, eso se evapora y en forma de humo se sopla dentro de los hormigueros con estos equipos especiales que se llaman insufladoras. El de esta imagen es el más clásico, lo que hay dando vuelta por acá. Tiene unas ventajas que es, no importa la condición atmosférica, se puede aplicar igual, tiene alta efectividad porque tiene mucha potencia el aparato.
Se usa para control de nidos grandes, esto es importante, esto es para nidos grandes de ata que a veces superan los 100 metros cuadrados con facilidad. Y bueno, lo que hacen acá los operarios es uno aplica en una boca y otra persona va cubriendo las bocas donde sale el humo. Entonces ahí se aseguran que el producto entre en contacto con todo el hormiguero. La desventaja es que son equipos sofisticados, caros, de alto mantenimiento, el personal debe ser calificado para una correcta operación, y un costo operativo muy alto porque son muchas horas que hay que estar ahí, y con 2 personas como mínimo, con ¿cómo es? Los elementos de protección personal muy importantes. Y bueno, el riesgo es bastante alto justamente por trabajar con gases. El manejo tradicional de las hormigas es con 2 tipos de controles: controles sistemáticos y controles dirigidos. Los controles sistemáticos son aquellos que hacen en general las empresas aplicando esta dosis, sobrecito con una sola dosis sería de 10 gramos de sebo. Eso ellos determinan de acuerdo al nivel de infestación, ellos van tirando en la plantación cada X distancia, por ejemplo, cada 10 metros van tirando un sobre. Entonces cubren toda la superficie, y si se encuentran con un nido le tiran la dosis adecuada, lo que sería el control dirigido. Eso sería como un control preventivo sistemático. En el año 0, preplantación, se hace un control dirigido, es decir, va una cuadrilla de personas con cebo y portacebo, que son esas cajitas que no me salía recién. Van rastrillando todo el área de plantación donde se va a realizar la plantación, y largan la cajita cada tanto, y el cebo a granel lo utilizan cuando se topan con el hormiguero. Cuando encuentran el hormiguero, ahí hacen el cálculo de esa dosis que yo les dije, y aplican de la forma que yo les dije. El control sistemático es solamente con portacebo, como más o menos les mencioné. El control post plantación, o sea, una vez que ya está plantado, se hace control dirigido. ¿Por qué? Porque al principio se marcó esos hormigueros que ellos encontraron, ellos ya marcaron, y van directamente a esos lugares o donde observan ataques. Al año 1 se hacen mantenimientos, se hacen 2 mantenimientos, de la misma forma. En general es sistemático, una combinación entre sistemático y dirigido. Al año 2 se vuelve a hacer un mantenimiento, y después del año 3 en adelante es según infestación. Si se observa ataque, se entra a controlar. Y lo que ahora se está haciendo últimamente es controles post cosecha, pre cosecha, perdón. Antes de cosechar en general se usa con pino, porque cuando el pino es adulto está bien cerrado y abajo hay poca vegetación, entonces es muy fácil de localizar el nido y se hace mucho más fácil el control. El manejo de precisión es esas cuadrillas que yo les dije que entran a controlar los nidos. Lo que agregan es marcación de los nidos, ¿sí? Marcan con un punto GPS, después se generan esos mapas como están mostrando ahí, y se generan puntos, hot points, que serían los puntos de alta infestación, donde se va a priorizar el control, ¿sí? Entonces ellos tienen la información que en esos lugares tienen niveles muy altos de hormigas, y que deben ir a controlar más de seguido. ¿Por qué? Porque si no el problema se va a agravar, porque se van a producir nuevos nidos, y por otro lado que las plantaciones que están en esos lugares van a estar muy atacadas. Después estos ya son opciones secundarias, digo secundarias porque casi no se usa muy poco. El control físico-mecánico es matar a la reina cuando es la época del vuelo nupcial.
y la otra es cuando son nidos pequeños, entrar a excavar con pala o azada y matar a la reina con, digamos, pisándola de manera directa. También es usado por ahí para acromirmes que tienen los nidos superficiales, entonces se usa bastante. El rendimiento es 1 hectárea, una hectárea por hombre por día. Otros métodos de control que todavía están en desarrollo, esto se está tratando de hacer, pero que todavía falta seguir trabajando e investigando. Una es el control biológico con el uso de hongos entomopatógenos, como pueden ser Beauveria bassiana o Metarrhizium, que es el primer caso de la fotografía, que son hongos que son entomopatógenos generalistas y que matan, así como el insecticida, matan a la hormiga, pero bueno, se trata de un hongo y por ende no estarían contaminando. Después están los micopatógenos, que son, por ejemplo, la tricoderma, que son otros hongos, pero que atacan al hongo que cultivan las hormigas, es decir, se mata la honguera para que se muera el nido. Eso también está en desarrollo. En general, toda estas estrategias tienen muy buena respuesta en laboratorio, pero baja eficiencia todavía en campo. Hay que seguir trabajando, hay un problema ahí tecnológico de cómo suministrar estos hongos al hormiguero para pasar todas esas barreras que yo les conté de higiene que tienen. Porque las hormigas son muy vivas y se dan cuenta. Y otra, bueno, es que son productos biológicos, entonces sufren, qué sé yo, los rayos ultravioleta, la temperatura también disminuye la eficacia. Otro método son de los fóridos parasitoides, que son estos microhimenópteros que está ahí, está la foto. Esos son unas avispitas muy chiquitas de menos de 1 milímetro, que son parásitas, son parásitas naturales de las hormigas, le ponen un huevo, les voy a mostrar un poco el ciclo, les ponen un huevo detrás de la cabeza y ahí se genera una larva que mata a la hormiga. Después extractos vegetales, que hay distintos tipos, insecticidas repelentes, como la azadirictina, y otras estrategias, fungicidas permitidos en agricultura orgánica, como el oxicloruro de cobre, que se está tratando de usar para los productores orgánicos porque todavía no hay otra opción. Entonces se mete el oxicloruro como para eliminar, para matar el cultivo de hongo de las hormigas. Acá está un poco más detallado el ciclo del fórido, que deposita su huevo, ataca a la hormiga, esa hormiga, ese huevo genera una larva que termina matando a la hormiga y después se liberan las pupas y vuelve a emerger el parasitoide. Control cultural es mantener la diversidad de plantas, es decir, no dejar el cultivo solo, sino que las hormigas tengan opciones de elegir en otras plantas y ahí diversifican su dieta y no atacan solo al cultivo. Se suelen hacer coberturas, o se está probando coberturas con botón de oro, que además tiene propiedades repelentes para las hormigas. Manejo del bosque entre las plantaciones, dejar fajas ecológicas, corredores biológicos, no solo para barrer a las hormigas, sino también para aumentar que haya mayor biodiversidad de depredadores, por ejemplo, los armadillos, los osos hormigueros, o en épocas de vuelos nupciales están las distintas aves, entre ellas las tijeretas, que consumen una cantidad muy grande de hormigas reinas. Y bueno, eso sería todo.
¿Ahí quedó alguna consulta antes que se termine el tiempo? A ver, una consulta. Sí. ¿Cuándo recomendarías entonces la distribución de los cebos respecto a las condiciones meteorológicas que nombraste? Por ejemplo, ahora, post una lluvia, que podríamos ver ese nuevo agrupamiento de los nidos, ¿no? Cuando vos dijiste que destapaban los nidos, Claro. podría ser Sí. ahora, uno de estos días, por ejemplo, un día como para distribuir los cebos. Sí, sí, es posible. A ver, hoy no, digamos, ayer llovió. Claro, A mucha ver, humedad todavía. hay todavía mucha humedad. Las condiciones para distribución de los cebos es que no haya gran humedad, y lo otro es que, por ahí vos decías, el control sistemático es en función de los niveles de infestación, ¿sí? Los criterios son dependientes del sitio donde se está haciendo. Puede ser Claro. cada 10 metros la liberación de un MIPI o mayores distancias. Pero que no haya humedad, el principal indicador es la actividad de las hormigas. Cuando las hormigas estén en actividad, ahí es apropiado realizar el control. Buenísimo. Gracias. Otra pregunta, Abel. Sí, Hola. sí, se escucha. ¿Cómo llegaría el cobre hasta la honguera ahí, digamos, ¿cómo sería la Ahí carrera? están, hay pruebas nosotros probamos con arrocín y el agregado de jugo de naranja como atractivo, y ahí se le agrega el oxicloruro de cobre. La experiencia fue que más que no produce mortalidad, no tuvimos casos con mortalidad, pero sí eh, de distracción y de disminución un poco del tamaño de los hormigueros. Ellos detectan la acción del cobre no es tan rápida, entonces ellos detectan que les está afectando, y por ahí produce un efecto disuatorio, porque se usa cuando se está implantando. Entonces, entre que las hormigas llevaron el producto, se entretuvieron un buen tiempo con eso, y empiezan a sacarlo del hormiguero, en ese tiempo ya empieza a generarse la aparición que empiezan a germinar otras malezas o otra vegetación objetivo. Entonces trabaja más como efecto disuatorio. Ajá, está bien. Y también probamos como insuflado el oxicloruro, pero eso estamos Ahí, viendo. ahí- ahí podría funcionar mejor, capaz. Sí, sí, eso está en evaluación todavía.